En esta segunda parte del recorrido por la ex caballería, seguimos pasando revista a la rica historia de esta unidad militar ubicada entre Campo Grande y Loma Putá. Su principal acceso está ubicado sobre la actual autopista Ñuguazú, antigua vía férrea por donde pasaba el ferrocarril y era muy importante en la vida de todos los vecinos de esta zona. El general Alfredo Luis Machuca, quien pasó por esta unidad, memora la gesta que vivió el 2 y 3 de febrero de 1989. Yo soy el general Alfredo Luis Machuca Boldán, ya en la honrosa situación de retiro. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de realizar lo que llamábamos nosotros en aquel entonces y hasta hoy se mantiene el curso de equitación. El curso de instructor de equitación, salí bien posicionado y fui becado a la Argentina, en Campo de Mayo, en la Escuela de Caballería. Hice también ahí el curso de maestro de equitación, de instructor de equitación también de nivel superior. Luego vine y fui instructor por 3 años continuado en la Escuela de Caballería. Hoy día la Escuela de Caballería se encuentra en lo que más se conoce como el quincho del Ejército. En esa área se encontraba en aquel entonces la Escuela de Caballería y muy anteriormente también era asiento del RC1 Coronel Baloy Rivarola. Sería interesante después también ir mencionando cuando ya toquemos por la parte histórica. Luego tuve la oportunidad de irme a General Díaz, Chaco Paraguayo, me tocó, me correspondía, fui 2 años allá, fui comandante de destacamento, siempre viviendo dentro del arma de caballería y eso lo hice hasta capitán. Después pasé también a cumplir otros servicios. También el coronel Alexis Núñez Garcete cuenta la historia anterior al teniente coronel Victoriano Benítez Vera y recuerda cuando aquí estuvo primero la artillería y las vivencias del coronel Rafael Franco. Yo soy el coronel diplomado de Estado Mayor Edgardo Alexis Núñez Garcete. Ese mismo lugar donde estamos ahora y que se llama Comando del Ejército fue primeramente el cuartel del famoso coronel Franco y ya fue famoso ya antes de la guerra por estuvo a punto de levantarse. Fue unos meses antes, justamente hoy, hace un año más de la famosa manifestación del 23 de octubre que terminó con una con hechos de sangre frente al palacio. Meses antes, el entonces mayor Franco estuvo a punto de levantarse, pero 2 camaradas suyos que actuaron de mediadores, el entonces mayor Arturo Bray y su camarada el mayor Manuel T. Avente, fueron los que actuaron de mediadores y lograron apaciguarle. Y terminó así, pero siempre estaba, el año 31 fue un año de mucha convulsión política y militar. Porque ya se veía venir la guerra, ya era totalmente imparable. ¿Y ahí ya estaba Ya estaba. ¿Y qué arma era? El arma de infantería. Por eso yo desmiento categóricamente que todos los movimientos subversivos o levantamientos fueron propiciados por la caballería. Porque para comenzar, Morinio era infantería, Franco era infantería, Strone era de artillería. Y eran totalmente, en ningún momento la caballería ahí tenía su responsabilidad. Digo que no todos, porque hay también algunos que tuvieron también participación. Mira, y no sabía a lo mejor, pero era lo mejor. Era sacrificada, indudablemente,
El oficial de caballería se sacrifica, lógicamente, es un hombre de trabajo, un hombre de mucha disciplina, de mucha instrucción también. Nosotros, sin desmeritar absolutamente a otros camaradas que también tienen la misma formación madre porque todos salimos de la misma escuela, que es la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López. En aquel entonces, en nuestro tiempo, se llamaba Colegio Militar. Y más antes de su creación, en 1915, se llamaba Escuela Militar. ¿Te das cuenta? Entonces, aún como sea, salimos tanto de la Fuerza Ejército, Armada, Aeronáutica y las diferentes armas y servicios, salimos de una misma escuela. Por tanto, todos tenemos posibilidades, capacidades y también limitaciones. Complementándonos unos al otro creamos la fuerza, que es la Fuerza Armada de la Nación. Complementándonos justamente capacidades y limitaciones, porque el arma de caballería tiene muchas capacidades, pero tiene también sus limitaciones. La infantería, la otra arma de combate, ¿verdad? También los camaradas de infantería tienen sus capacidades y también sus limitaciones, y nos complementamos y generamos la fuerza. Y es la única forma de lograr los grandes objetivos nacionales. En el año 41, el entonces teniente coronel Victoriano Benítez Vera era un militar que no tenía cargo. Justamente tuvo problemas con su comandante, con el general Andino, que era el comandante del territorio militar del Chaco. Pero vino el azar a ponerle en un momento en que se estaba creando acá la división de caballería, y viene él y cae como anillo al dedo y llega a ser comandante de la primera división de caballería. Llegó a ser tan poderoso que algunos contaban un chiste en aquella época, que llama un señor de la Argentina y decía: ¿cómo andan por allí? Venite y verás, le decía. O sea, con decirte que era el hombre más poderoso de la República. Eso luego le va a traer problemas a él. Era una persona, pero excesivamente dinámica. Todas las construcciones que hay en la caballería, porque ustedes le conocen, hasta ahora le conocen como la ex caballería o la caballería nomás luego. Todas esas construcciones fue hecha por él. Y el diseño de Media Luna fue también hecho por él. Diseñado por él, construido por él y controlado por él. Y también, ¿verdad?, la salida de la división hasta la autopista de Luque. Era una avenida totalmente lleno de eucalipto. Por eso se llamaba la avenida del eucalipto, que era de un solo, que no era doble, era uno de una dirección solamente. Estratégicamente, y vos me estás diciendo por qué, y porque tenía la forma de la herradura, porque justamente daba realce desde arriba a uno de los símbolos de la caballería, que es la herradura. Y ahí uno tiene que prácticamente hacer su carrera, porque si ahí uno sale bien, ya no tiene problema. Pero si uno tiene problemas ahí, entonces ya comienza con un pie a la izquierda. Con un pie izquierdo ya con menos un punto. Porque ahí estaba el comandante, ahí estaba siendo visto por todo lo que entraba, salía, y el general Rodríguez, que constantemente estaba mirando ahí por sus tropas. El general Rodríguez era una persona que le conocía a todos los oficiales por su nombre y apellido, con sus problemas. El almirante, a una persona así, ya sabía qué problema tenía. Era una persona que le conocía hasta la familia del oficial, de tal forma que fue uno de los pocos que se preocupó de los oficiales que no tenían casa. Otro comandante usted no va a encontrar que, por ejemplo, le haya construido a los oficiales para su casa. Conste que a nosotros ya somos la segunda generación. A la primera generación en los años 50, 60, porque él en el 62 fue comandante. Le mandó a hacer todo esto para su casa en el mejor barrio de Asunción,
¿Cuál es el lugar más valioso acá en la ciudad? ¿Qué parte es donde se paga más por el terreno? En Santa Teresa, ¿verdad? En Santa Teresa tiene totalmente sus casas, todos los oficiales de caballería más antiguos que nosotros. ¿En qué sector? Ahí en Isla de Francia, detrás del Guet, totalmente oficiales de caballería. Claro, están todos todavía así, una cosa que no es que una cosa pasada, sino una cosa presente. Y esto también mediante el general Rodríguez. Cuando viene el golpe el 2 y 3 de febrero, que pido disculpas porque salté un poquito al 96, ¿verdad? Esto se dio el 2 y 3 de febrero de 1989, en donde justamente cierta situación interna que se estaba dando en la República hizo de que se lleve adelante lo que se llamó el golpe del 2 y 3 de febrero. En ese tiempo sí hemos participado. Yo he amanecido ese tiempo en el escolta. Tuve la oportunidad de contar los cadáveres que se habían llevado en la capilla que se encontraba detrás de lo que era el laboratorio del hospital militar en aquel entonces. Y yo les puedo asegurar que en esos féretros existían 37 cadáveres, porque yo como capitán había sido designado para acompañarle al jefe de operaciones, en aquel entonces el general Saracho Frucades, y cuando fuimos ahí desde la escolta al hospital militar, después de un rato llegó el general Rodríguez, que estaba al mando, con todo su estado mayor y con todos los Carlos, como se los conoció. Y me dice en un momento dado el general Andrés Rodríguez: capitán Machuca, cuente un poco, mi hijo, ¿cuántos cadáveres tenemos aquí? A mí me dice. Y yo fui a contar uno a uno. Es una situación que marca realmente, no lo voy a poder olvidar jamás mientras me quede vida, ¿verdad? Porque era una situación de desgracia realmente, que entre hermanos nos estemos matando, ¿verdad? Pero es la realidad. Y llegó a tener 4 regimientos. El RC1, que estaba lo dentro, el RC2, que está ahora donde estaba el RC4 allá en Loma Puitán, entre Ceballos-Cue. Después está el RC3 dentro, y el RC4 que estaba ahí cerca entre el cuartel general Rato, y Rato estaba en Viñascue. Y eso, tener esa cantidad de gente totalmente centralizado, eso hacía de que la caballería, cuando había algún problema, nadie podía ponerse por él porque era demasiado poderoso y estaba demasiado bien armado. Y otra cosa, el oficial de caballería, desde que llega, tiene que hacer su carrera. Ahí nadie le perdona a nadie. Ahí no hay parientes, no hay amigos. En hora de servicio se trabaja. Y estuvimos más o menos hasta los inicios del 70. Luego empezaron ya a cubrir el Chaco. Y inclusive anteriormente la fuerza de caballería, los regimientos eran los que cubrían la frontera. Pero Juan Caballero, caballería. Salto Loirá, caballería. Pero eran épocas en que nadie quería irse por ahí.
lo único que hacía era levantar la sábana con la cual estaba cubierta, porque los féretros estaban destapados, estaban cubiertas, y mirar solamente el rostro para que realmente sea un ser humano, ¿verdad? Entonces solamente eso. Yo no destapé más otra parte del cuerpo, solamente levantaba y contaba, iba contando. Y 37 fallecidos estaban ahí en ese lugar. ¿Había conocidos tuyos ahí que conocías, camarada? No, no, ninguno, pero sí el conocido mío que falleció, con quien tuve la oportunidad de aprender a tirar pistola, fue el que luego ascendió con ascenso póstumo, en aquel entonces mayor, Ramos Alfaro, Tatín Ramos le decíamos, a mi teniente coronel Ramos, un gran tirador de pistola. Él falleció, pero él no estaba ahí entre esas personas, porque él falleció aquí en el San Jorge, con otros soldados que vinieron de la escolta, de caballería, creo que eran 1 o 2. Esos son los que fallecieron acá en el San Jorge. Según cuentan los que estuvieron con el teniente coronel Ramos, a una cuadra aproximadamente de lo que sería hoy detrás del Ministerio de Defensa, a una cuadra de ese portón que tiene el comando en jefe, ahí en ese sector, a una cuadra abajo, hacia el centro, contaban que una esquirla le había tomado la aorta de una LOP, que es un antitanque. Este antitanque es desechable porque es de un solo tiro, y había impactado contra uno de estos tanques Stuart que teníamos nosotros. Impactó por la oruga, que es lógicamente hierro macizo, y la esquirla que se distribuyó en el sector, una de ellas le tocó o sea, le afectó la aorta a mi teniente coronel Ramos, y eso hizo que se desangre. Y cuando ya llegó al San Jorge, según cuentan los que estuvieron ahí, contaban los que estuvieron ahí, es que ella llegó sin signo de vida. Y algo que recordar, algo que nos marcó, algo que el general Machuca hizo. Volvió a traer el caballo que se había echado en tiempo de Nelson Argaña, se había echado tirado en un basurero. Luego se trajo. En su época se volvió a poner otra vez en el mismo lugar. Se recuperó algo que nadie prácticamente pudo explicarse por qué. Inclusive me contaron porque no me consta. Me contaron que el general Machuca en un momento dado habló con Nelson Argaña, y él dice que ni siquiera se dio cuenta que le nombraron a él para hacer esa maldad que se hizo. A lo mejor ni él sabía, sino que le nombraron a él como él era el ministro de Defensa en aquella época. No le estoy disculpando tampoco. Ahora, era un monumento al jinete eso. Al RC1 Valois Rivarola, que fue el regimiento condecorado en el campo de batalla, el único regimiento condecorado en el Chaco, el 25 de junio de 1935 en Mandeyupecuá, siendo su comandante del regimiento el capitán Eustacio Rojas, que fue herido en el estómago. Cayó ahí, y cuando estaba mal herido, le dice el teniente coronel Federico Weyman Emit, su comandante de división: capitán Rojas, voy a pedir para usted la cruz del Chaco. Y sale, le dice Eustacio Rojas: si va a pedir la cruz del Chaco para mí, deje nomás, porque no soy yo solo el que estoy logrando lo que usted por lo que me está felicitando. Si va a pedir la cruz del Chaco, pida para el regimiento. Y pidió y fue condecorado.
Bien, en realidad nosotros tuvimos muchos eventos, vamos a llamarle, dentro de nuestra generación de oficiales. Hemos tenido, es cierto. No podemos negar eso, porque nosotros hemos pasado, por ejemplo, por poner una fecha de partida, lo que ocurrió el 22 y 23 de abril del año 1996, por ejemplo. La situación que se dio entre el expresidente Guasmosi con el entonces general Lino César Oviedo, se dio una crisis en esa oportunidad entre el 22 y 23 de abril, es de conocimiento público, luego tuvo una definición que también es de conocimiento público y ya es parte de la historia. También nos tocó pasar lo que se llamó el Marzo Paraguayo, en donde nosotros estábamos aquí en estado de alerta máxima, apresto operacional, permanente, constante, por la situación interna que se estaba viviendo, en donde se sabe que tanto por Constitución Nacional como por principio y doctrina y fundamento de empleo, las Fuerzas Armadas están siempre alertas, atentas, para apoyarle a los camaradas de las otras fuerzas públicas que son de la Policía Nacional en caso de que sean rebasadas en sus posibilidades. Eso es un principio y una parte de la doctrina de empleo, por tanto, en el orden interno. Por tanto, nadie se va a molestar por lo que estoy diciendo, al contrario. Estábamos siempre alertas, siempre atentos. Al final eso como que se soluciona con la renuncia del expresidente de la República, el ingeniero Raúl Cubas Grau, ¿verdad? No sé si es la mejor solución, no voy a hacer juicio de valor sobre eso, pero sí que como que la situación se calma un poco más, porque un poquito antes de eso no hay que olvidar que hemos tenido el caso del magnicidio, ¿verdad? La muerte del doctor Luis María Argaña, de una forma violenta, de acuerdo a todas las informaciones que se tienen, sin hacer tampoco demasiado juicio de valor sobre el tema, porque sabemos que hay sectores que piensan diferentes sobre estas situaciones que se han dado a nivel nacional, dentro del orden interno. Y esas son situaciones que marcan la vida del soldado porque hay un estado de tensión permanente, hay detalles que a lo mejor ya no vamos a poder contar en público, porque de hecho hemos vivido aquí situaciones de alteración, de un poco de pasional inclusive, en donde la situación no es buena y que de alguna u otra manera hay que prepararse. Y el año exacto fue en el año 1944, cuando se inauguró las grandes construcciones en la división. Ese fue uno de una razón de ser de la primera división de caballería. Y ese pórtico antiguo de ahí, que era como un arco de ladrillo que estaba. Sí. ¿Ese hasta qué época estuvo y dónde estaba? Y ese se sacó, justamente yo estaba de guardia cuando se sacó eso. Del 80 y no sé, para hacer la nueva entrada era. No sé si se demolió, pero se sacó. Ya se entraba primeramente se abrió hacia el otro lado y ahí ya se hizo la nueva entrada actual. No, y se demolió, se echó. ¿Y ese era de la época de la inauguración? Sí, de la inauguración. Creo que para la inauguración no estaba todavía, pero después se hizo. Creo que en el 54 se inauguró ese pórtico, según me contaron después. Porque justamente cuando estuvimos la ASOCAP, la Asociación de Oficiales de Caballería, la entrada es la réplica del pórtico, del viejo pórtico y van a ver lo que era verdaderamente. Se copió de ese mismo modelo para la entrada. Yo soy de la promoción de egreso de la Academia Militar, en aquel entonces Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López, que tiene su asiento en Capiatá, del año 1978. Entonces yo llego aquí a la primera división de caballería, me presento a finales del año 1978 y después de recibir un destino para comandar un pelotón del escuadrón de Cimefor que estaba en el RC3, hoy día la Escuela de Comando y Estado Mayor,
RC3 Coronel Vicente Mongelos. Después de comandar 3 mesas y un pelotón, mi primer destino del regimiento fue el RC2 Coronel Felipe Toledo, en aquel entonces con asiento en Cerrito, el departamento de Villa Ayes, Chaco Paraguayo. Y a partir de ahí comencé mi carrera de oficial. Llegué a ser comandante del ejército y también tuve mucha palestra. He tenido la oportunidad de ser docente, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. Estuve en los Estados Unidos, estuve enseñando juegos de guerra, que es un ejercicio computarizado de intensidad variable, por varios países de Centro y Sudamérica, y también aquí en la Escuela de Comando de Estado Mayor y en la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales, que es la Escuela de Capitanes. La estructura que utilizamos nosotros para ese ambiente académico de lo que es la enseñanza del arte ecuestre, como es la equitación, justamente se encuentra hasta hoy intacta aquí, en este lugar. Sigue funcionando hoy día, está nuevamente la Escuela de Caballería ahí, tiene toda la infraestructura como ser pista de salto, pista de adiestramiento, todos los boxers para los caballos, los palenques, tenemos la cancha de polo, o sea que está completita la infraestructura. Y también lo mismo tenemos en el RC4, que está hacia el Botánico, hacia Viñascue. Yo soy el mayor de Intendencia, Osmar Vega, historiador del Museo Histórico de la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército, Mariscal José Félix Estigarribia. En este salón tenemos la Galería de los Comandantes que se fueron sucediendo con el correr de los tiempos en toda la rica historia de estudio de la SM. Tenemos inclusive que llegaron a ser comandantes del ejército, comandantes de fuerzas militares. Ya tenemos acá a mi general Piris, al general Grau, que es comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna actualmente. Y acá a mi izquierda tenemos el mariscal Estigarribia y a los comandantes de cuerpo, divisiones y regimientos de la Guerra del Chaco. Sí, ya. También tenemos alguna foto de otros héroes importantes de la Guerra del Chaco, como para destacarle tenemos ahí por ejemplo al teniente Emiliano R. Fernández, soldado y poeta, creador de canciones patrióticas y que hablan de lo que fue un poco la historia de la Guerra del Chaco. Y tenemos ahí en la otra sala tenemos una galería de comandantes, de héroes. Tenemos una galería de héroes que fueron los más preponderantes, los más importantes en la historia. Su desaparecido eucaliptal fue símbolo del poderío de antaño y llegaba hasta la avenida Aviadores del Chaco. Fue idea del teniente coronel Victoriano Benítez Vera, el gran creador de esta unidad. Tan famoso se hizo este militar y tan poderoso fue en el Paraguay que había un dicho que trascendía fronteras, en el cual decían Benítez y verás.
había numerosas, o sea, fiestas que siempre nos marcaron mucho dentro de la caballería. De niños, ¿verdad? De niños, el Día de Reyes era un gran acontecimiento, porque el general Rodríguez con su señora, la señora Nelly Rey, repartían juguetes a los hijos de militares y de empleados militares. Entonces eso, los 6 de enero a la tarde, entonces todos vistiendo las mejores galas, nos dirigíamos hasta el casino de oficiales de la caballería y allí recibíamos los regalos, ¿verdad? ¿Qué juguetes te tocó? Y ¿Qué te gustó mucho? en realidad habían muy lindos y buenos juguetes, ¿verdad? Nosotros nos poníamos contentos con un camioncito, una pelota, unas pistolas que disparaban así tipo frisbee, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese era uno de los grandes acontecimientos. Después los cumpleaños de 15, de la gente de adentro, ¿verdad? Sí. Y el 23 de abril, día de San Jorge, día de la caballería, en el club de suboficiales, ¿verdad? Siempre se hacía una fiesta importante, ¿verdad? Entonces venían orquestas conocidas y era una fiesta de gala. Las mujeres iban de largo, los hombres de traje, y esa era una fiesta donde mucha gente quería asistir y mucha gente pedía asistir. Había demostraciones de equitación también siempre, ¿verdad? Siempre, o sea, las competencias de equitación, esos eran frecuentes, ¿verdad? Hipismo, había polo, ¿verdad? Eso era frecuente. Pero un poco en el día de San Jorge también, ¿verdad? Sí, en el día de San Jorge. El patrono del jinete. La retreta, había desfiles internos, era todo un día de fiesta. Yo soy el mayor de artillería, Arturo Fidel Ramírez Aquino, encargado del Museo de la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército. Yo voy a mostrarle lo que es la galería del mariscal José Félix Estigarribia. En este cuadro describimos prácticamente toda su vida hasta su fallecimiento en 1940. Tenemos aquí al joven mariscal Estigarribia, su entrada a la Academia Militar, su vida en 1911 a 1913 en Chile. En esta parte muestra cuando se casa con la señora Julia Miranda Cueto el 23 de septiembre de 1916, ascendido al grado de capitán en 1917. En 1927 el mariscal Estigarribia es designado para hacer el curso de Estado Mayor en Francia, que fue prácticamente lo que a él le llevó a ser un gran estratega, a pesar de su inteligencia innata. Aquí tenemos una foto donde él ya regresa de Francia, ya con el título de Estado Mayor. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando él recibe a las cañoneras. En este sentido de las cañoneras hay una historia muy especial del por qué nosotros adquirimos 2 cañoneras para la Guerra del Chaco. Cuenta un libro de que los bolivianos navegaban mucho el río Paraguay, y entre eso había 2 barcos turcos, que era el Siles y el Saavedra. Estos barcos tenían pinta de que eran barcos de guerra, y se pensaba que ellos solamente tenían que montarle los cañones y hacer de que sean destructores. Estos barcos eran de dimensiones muy grandes porque transportaban leña que iba hasta Puerto Suárez, desde la zona de Bahía Negra llegaban hasta Concepción y de ahí navegaban. Pero cuando nosotros ya en vista de que las cuestiones políticas y militares que había en el Chaco, el Paraguay se empieza a preparar para la guerra. Y nosotros le enviamos a emisarios técnicos para que se vayan y traigan estos dos barcos de guerra. Le enviamos a Italia para su fabricación. Cuando vienen estos barcos, nos dimos cuenta de que estos barcos prácticamente iban a ser imposibles de ser usados para la guerra del Chaco. Primero porque la guerra no se desarrollaba en el borde del río, y segundo que iban a ser muy fáciles de ser destruidos desde tierra porque el río no tenía el ancho necesario para poder operar estos barcos. Pero en contrapartida, estos barcos nos sirvieron muchísimo a nosotros. ¿Por qué? Estos vinieron con todo el equipamiento, traían minas magnéticas,
que después vamos a pasar a explicar. De eso se hicieron nuestras granadas Karun-BI. Entonces por eso nosotros tuvimos estos dos grandes barcos, que eran barcos prácticamente para ser utilizados, operados en mares, nosotros utilizamos en el río. Hasta se pensó quitar los dos cañones. Estigarribia en 1933 solicita para que estos cañones sean desmontados. Primero por su potencia y segundo por el alcance. Tenían 20 kilómetros de alcance estos cañones. Se calculaba que desde por Punta Rieles hasta llegar hasta Punta Rieles se podía llevar esto en tren y a partir de ahí llevar con algún tipo de armastote que se le podía armar y podía llegar hasta la zona de la guerra. Pero eso no se llegó a concretar. Después tenemos, por ejemplo, aquí al mariscal Estigarribia ya después de la batalla de Boquerón ascendido a coronel. El mariscal Estigarribia en su puesto de comando. Tenemos los distintos pasos que hace por el Chaco, inclusive hace una observación de artillería. La característica del Chaco hacía que, por ejemplo, dificulte la utilización de artillería, porque no había observadores. La artillería dispara al frente, pero tiene que tener un observador que vaya corrigiendo los tiros. Entonces se hacía a través de los árboles. Después pasamos en este sector, su llegada a Asunción después del exilio. Llega a la Asunción en 1938, es elegido presidente, aquí está con su hija en una de las reuniones. Después vamos pasando y aquí él ya prácticamente con su uniforme, durante la conferencia, el Tratado de Paz Definitivo con Bolivia en 1938, aquí él llega a Asunción ya designado presidente, con uniforme ya. Esta foto es sería muy famosa, donde él con su uniforme militar siendo presidente, su discurso de la presidencia y su fallecimiento en 1940. Acá pasamos a lo que es la evolución de los fusiles del ejército paraguayo después de la guerra del 70 hasta llegar a la guerra del Chaco. Nosotros vamos evolucionando en la revolución de 1908, esos años tumultuosos de 1908-1912. Nosotros habíamos adquirido 5.000 fusiles. En Alemania habíamos adquirido de la Mauser. Habíamos adquirido. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, termina la guerra, nosotros queríamos volver a adquirir armamentos de Alemania. Pero en ese momento Alemania firmó el Tratado de Versalles, por la cual ellos no podían fabricar armamentos. Entonces nosotros adquirimos fusiles de España, que era una subsidiaria también esta fábrica, hacía el mismo modelo de la Mauser. Y se fabrica el famoso mata paraguayo, como se le dice, porque cuando se disparaba el arma reventaba lo que era sería el cerrojo, reventaba la recámara por los combatientes. Se pensó que eran estos fusiles el problema. Después se hace un estudio y se concuerda de que el problema eran los cartuchos. Nosotros habíamos adquirido una cantidad de cartuchos excedentes de la Primera Guerra Mundial. Estos cartuchos tenían una particularidad. Para la Primera Guerra Mundial se tenía que fabricar a una velocidad impresionante. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos cartuchos no tenían estabilizantes, lo que hacía de que en 2-3 años esto actuase como explosivo y no como pólvora, porque la pólvora hace una quema, crea un gas que hace el empuje de la punta y que se convierte en la bala. Entonces eso hacía de que reventase la recámara de muchos fusiles paraguayos que nosotros pensábamos que era el fusil, y no era el fusil sino era el proyectil, que después nosotros comprobamos que no tenía estabilizante. Estos fusiles fueron nuevamente vendidos para la Revolución Española de 1938, después de que nosotros, ya después del armisticio con Bolivia, nosotros vendimos prácticamente la totalidad de estos fusiles que fueron adquiridos de España, le volvimos a vender a España, justamente para la Revolución de 1938, la Revolución Española.
En un sector de la Gran Media Luna que preside toda la distribución y estructura del amplio predio, se emplaza el antiguo Hospital del Ejército San Jorge, actual hospital dependiente del Ministerio de Salud y especializado en enfermedades del corazón. Sí, yo soy el doctor Marcos Melgarejo Frutos, soy el cirujano cardiovascular, director general del Instituto Nacional de Cardiología. El Instituto Nacional de Cardiología nace como una enorme inquietud y necesidad de que el Ministerio de Salud dé algún grado de respuesta a los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Hace un poco más de 4 años hemos inaugurado este instituto dentro del predio del Hospital San Jorge, que como ustedes saben es el hospital militar y que a través de un convenio entre las instituciones militares y el Ministerio de Salud se implementó aquí el Instituto Nacional de Cardiología dependiente del Ministerio de Salud. Como ustedes saben, la enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de muerte y eso es a nivel mundial. Y el Ministerio siempre tuvo esa inquietud de dar algún tipo de respuesta a este grupo de pacientes y fue así que nació este instituto y 4 años después tenemos un enorme número de procedimientos complejos realizados aquí, consultas cardiológicas, estudios de diagnósticos cardiológicos y que hoy realmente estamos rebasados por la cantidad de pacientes. Y eso nos llevó a pensar conjuntamente con las autoridades actuales del Ministerio a ver la probabilidad de realizar un hospital nuevo, un instituto del corazón para Asunción, Paraguay, a nivel de los grandes institutos cardiológicos de América Latina. Y creemos que es un sueño que más temprano que tarde se va a hacer realidad. La demanda que tiene actualmente este centro asistencial hace necesaria su ampliación y relocalización. Sí, yo soy Miguel Adorno, cardiólogo, soy director médico de acá del Hospital San Jorge, de la parte del Instituto Nacional de Cardiología. Este Hospital San Jorge fue un hospital formado y hecho en los principios de los años 90, está dependiendo del ejército y después gradualmente tuvo menor movimiento y en la década, ahora en esta década, se hizo un convenio, el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Salud, cediéndole el uso del hospital con todos los recursos médicos y humanos y materiales del Ministerio de Salud. Así fue como vinimos acá y en el año 2013, a mitad de año, empezamos a educarnos con los médicos jóvenes que eran médicos de guardia, simplemente no tenían formación médica intensiva, digamos, o intensa, y fue como los especialistas vinimos acá y gradualmente se abrió el servicio de cateterismo cardíaco, todas las máquinas para hacer ecografías, las pruebas de esfuerzo, los diferentes estudios colaterales de pacientes cardiológicos. Y en el año 2014 oficialmente empezaron las cirugías de corazón. Aquí tenemos la historia de la granada Carumbeí. Esta granada fue de fabricación nacional para la Guerra del Chaco. Y aquí volvemos a traer la historia de nuestros 2 barcos que habíamos adquirido. Cuando nosotros llegamos, nosotros no teníamos granada, una cantidad suficiente para entrar en la guerra. Entonces esto se fabrica, en los arsenales de la Marina se empiezan a fabricar. ¿Cuál era el problema de la fabricación de esto? Era el componente explosivo. Al no tener ese componente explosivo no sabíamos de dónde quitarlo, porque fabricamos con los explosivos disponibles, fabricamos una cierta cantidad, pero después empezó a escasear los explosivos. Entonces se utilizaron las minas antibarco, que eran minas magnéticas, se quitaron los explosivos de dentro y se cargaron
la famosa granada Karumbeí. Esto funcionaba de una forma muy rudimentaria. Su sistema de cerrojo era a fósforo y era un sistema de fósforo que los soldados siempre llevaban como una cerilla de fósforo para utilizar, quemaban y tiraban. Era como un sistema muy rudimentario, pero funcionaba muy bien. Aquí tenemos los camiones que fueron utilizados durante la Guerra del Chaco. Este es el famoso Ford T, modelo A. La mayoría de nosotros fueron camiones requisados, camiones de uso civil. Las carrocerías fueron hechas de madera, eran de 1,5 toneladas. Fueron muy importantes para la Guerra del Chaco, aunque no adquirimos en la cantidad necesaria para poder llegar a la guerra con una cantidad que el ejército requería. Pero sí, de los camiones requisados, tuvimos y fueron bastante útiles para la Guerra del Chaco. No en la cantidad necesaria, pero sí de una importancia que fue muy importante, porque se utilizaba para transporte, para transportar agua hasta Punta Rieles, y de ahí se distribuían los camiones. Ahí sí, inclusive vamos a ver la foto más adelante, donde los camiones eran embarcados en vagones y eran enviados hasta Punta Rieles, hasta Isla Poí. No se tiene exactamente el lugar de donde actuó. Se trajo aquí y se colocó, pero no tenemos una historia referente a de dónde se trajo. Pudo ser utilizado en cualquier lugar, sí. Hay una historia muy interesante durante lo que a mí me pasó aquí como una referencia personal. Aquí pasaba mucha gente por este lugar. Y el día en que se hizo Soldado por un Día con los niños, viene aquí, se acerca una criatura y me pregunta, ¿esto se utilizó en la guerra? Y le digo yo, sí, se utilizó en la Guerra del Chaco. Y me dice, ¿y esto participó en los combates? Y le digo yo, sí, participó en los combates. Y me dice, ¿por qué no tiene ninguna señal de que recibió un tiro? Me dice, ¿verdad? Y no puedo contar, me quedo callado porque un mitaí de 7 años me hace callar. Y entonces para mí fue el interés de esta criatura y la inteligencia que tenía, que él veía que no recibió ningún impacto, sí. Me pregunta que no recibió ningún impacto. ¿Tienen gente que está en lista de espera, ya sea para trasplantes o para otro tipo de procedimientos? Sí, esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Imagínense, para que tengan una idea de la demanda de pacientes que hay. Hoy estamos en los primeros días de febrero y ya hemos marcado cirugía cardíaca para noviembre del 2019. Es decir, estamos absolutamente colapsados o llenos hasta noviembre del 2019. Y eso refuerza aún más la necesidad de un hospital nuevo, de mayor capacidad. Y sí tenemos también pacientes que estamos preparándolo para ingresarlo en lista de espera de trasplante cardíaco. Creemos que este año tenemos como objetivo realizar unos 3 trasplantes cardíacos aproximadamente. Y bueno, estamos con el desarrollo de estos programas de alta complejidad. Como disciplina también, sí, bueno, tenemos el consultorio neumológico, enfermedades del corazón, también tenemos diabetología, porque son enfermedades muy conexas con la parte cardíaca. Pues como dijimos, la cirugía vascular por las obstrucciones arteriales que se hacen, bypass a las piernas. Después el área de cirugía, digamos, más de atención médica de urgencia, donde nos llegan pacientes con urgencias vitales, con grandes infartos, y que eventualmente allí de la urgencia los llevamos a sala de cateterismo para desobstruir las arterias complejas, para disminuir el daño consecuente al infarto. Hay un proyecto muy interesante, es que a nivel educar en las cabeceras departamentales, en las cabeceras distritales, a los médicos para la solución del primer nivel de urgencia, para que no se espere tanto tiempo para transferir. Entonces hay un proyecto que se está gestando para un tratamiento en su lugar de origen por medicamentos nuevos que hay, que derriten los coágulos, para un tratamiento inicial, estabilizar al paciente
y luego, según la evolución, referirlo acá.